Imagina que el mundo, tal como lo conoces, se apaga de golpe a los 3 años de edad. Sin previo aviso, la luz, los colores y las formas desaparecen para siempre, dejando en su lugar un vacío absoluto. Esta fue la realidad de Ben Underwood. Ben no nació ciego, nació con la capacidad de explorar el mundo a través de sus ojos, como cualquier otro niño. Sin embargo, antes de que pudiera grabar en su memoria el rostro de su madre o el color del cielo, un diagnóstico devastador cambió su destino. Tenía retinoblastoma bilateral, un tipo de cáncer ocular extremadamente agresivo que afecta a las células de la retina. La decisión de los médicos fue drástica, pero necesaria para salvar su vida. Tenían que extirpar ambos ojos. A los 3 años, Ben quedó sumido en la oscuridad total. Para la medicina de aquel entonces, esto significaba una vida de dependencia, bastones blancos y limitaciones constantes. El cerebro humano, en una etapa tan crítica del desarrollo, utiliza la visión para construir el 80% de su realidad. Sin ella, se esperaba que el mundo de Ben fuera un espacio lleno de peligros, incertidumbre y tropiezos. Durante meses, Ben vivió bajo ese guión preestablecido. Ahora dependía de los adultos, se movía con miedo y el tacto era su único y limitado puente con el exterior. Pero algo extraordinario empezó a gestarse en las profundidades de su sistema nervioso. Su cerebro, negándose a aceptar el silencio visual, comenzó a escuchar el espacio de una forma que la ciencia consideraba casi imposible para un humano. Poco a poco, Ben dejó de tropezar. Empezó a correr por los pasillos de su casa, a girar esquinas con una precisión milimétrica y, para asombro de su familia, a montar en bicicleta entre obstáculos sin tocarlos jamás. No usaba bastón, no usaba guías, y lo más increíble de todo, se movía con la confianza de alguien que podía ver perfectamente. Pero Ben no tenía ojos. Lo que estaba ocurriendo en su cabeza estaba a punto de obligar a los neurocientíficos a romper sus libros de texto y reescribir las leyes de la percepción humana. Cuando la comunidad científica puso sus ojos en Ben, notaron un detalle que a simple vista parecía un tic nervioso o un hábito infantil. Mientras Ben caminaba, emitía un sonido constante con la lengua, hacía un clic seco, rápido y rítmico. Lo que los investigadores descubrieron fue que ese sonido no era un juego, sino un sonar biológico refinado. Ben había desarrollado, de forma totalmente instintiva y sin entrenamiento previo, la capacidad de ecolocalización humana. Al chasquear la lengua, Ben enviaba ondas sonoras que viajaban por la habitación, rebotaban en las superficies y regresaban a sus oídos cargadas de información sobre la densidad, la distancia y la forma de los objetos. Este fenómeno, aunque común en delfines y murciélagos, se creía extremadamente rudimentario en los seres humanos. Sin embargo, Ben Underwood demostró que el oído humano, bajo las condiciones de presión biológica adecuadas, puede renderizar imágenes espaciales. En pruebas controladas, los científicos colocaron a Ben en habitaciones totalmente desconocidas, llenas de obstáculos aleatorios. Ben no solo evitaba las paredes, podía distinguir entre un cubo de basura de metal y uno de plástico simplemente por la textura del eco. Podía detectar un poste de teléfono a varios metros de distancia y determinar si un objeto era plano o rugoso. Lo más fascinante para los neurólogos fue descubrir que Ben no estaba adivinando ni memorizando el espacio. Estaba realizando un procesamiento sensorial complejo que la ciencia denomina sustitución sensorial. Su cerebro había aprendido a calcular el tiempo de retardo entre el clic emitido y el eco recibido, una operación matemática que su sistema nervioso realizaba en milisegundos y de forma inconsciente. Ben describía su experiencia no como escuchar sonidos, sino como sentir el espacio. Para él, el sonido se había convertido en su luz, y sus oídos en sus nuevos ojos. Esta adaptación natural planteó una de las preguntas más profundas de la década. ¿Es la visión un producto de los ojos, o es simplemente una interpretación que el cerebro hace de cualquier señal de datos que reciba? La explicación a este milagro médico reside en un concepto revolucionario: la neuroplasticidad radical. Durante décadas, la medicina creyó que el cerebro estaba cableado de forma fija, es decir, que la zona encargada de ver solo servía para ver,
y la de oír solo para oír. Pero el cerebro de Ben Underwood demostró que el tejido cerebral es más parecido a un software que se puede actualizar que a un hardware rígido. Cuando Ben perdió sus ojos, su corteza visual, una enorme región en la parte posterior del cerebro, se quedó de repente sin trabajo. El cerebro, que es el órgano más eficiente de la naturaleza, odia el desperdicio de energía. Mediante resonancias magnéticas funcionales, los científicos observaron algo asombroso, y era que, cuando Ben utilizaba sus clics para orientarse, su corteza visual se iluminaba intensamente. Esto significaba que el cerebro de Ben había colonizado las áreas destinadas a la vista para procesar los ecos auditivos. En términos técnicos, los axones de las áreas auditivas habían creado nuevas conexiones hacia la corteza occipital. Básicamente, Ben estaba procesando el sonido con el hardware diseñado para las imágenes. Esto explica por qué Ben podía ver la profundidad y el volumen. Ahora su cerebro estaba creando representaciones visuales a partir de entradas sonoras. Este descubrimiento fue un hito para la neurociencia del siglo XXI. Confirmó que la percepción no depende del órgano de entrada, sino del procesador central. Si alimentas al cerebro con datos coherentes, éste encontrará la forma de construir una realidad funcional. El caso de Ben validó la teoría de que el cerebro es indiferente al medio. No le importa si la información llega en forma de fotones a través de la retina o en forma de ondas de presión a través del tímpano. Si los datos tienen una estructura espacial, el cerebro los convertirá en una imagen. Ben no era un niño ciego que oía muy bien. Era un niño que había hackeado su propia biología para seguir viendo a través de una interfaz diferente. A pesar de la increíble autonomía que Ben alcanzó, su vida nos ofrece una lección crucial sobre los límites de la adaptación biológica. La ecolocalización, por muy avanzada que fuera, no era una solución mágica ni perfecta. Ben seguía enfrentándose a desafíos que un vidente nunca imaginaría en ambientes con mucho ruido ambiental, como una calle con tráfico pesado o una habitación llena de gente hablando. Su señal de eco se distorsionaba. El cerebro de Ben tenía que realizar un esfuerzo cognitivo agotador para filtrar el ruido y centrarse en sus propios clics. No era una visión pasiva, era una visión activa que requería una concentración absoluta y un gasto energético masivo. Además, Ben seguía siendo un paciente oncológico. El retinoblastoma que le arrebató los ojos en su infancia era solo una manifestación de una mutación genética que lo predisponía a otros tipos de tumores. A lo largo de su adolescencia, Ben tuvo que equilibrar su increíble fama como el niño que ve con sonidos, con visitas constantes al hospital y tratamientos agresivos. Su historia nos enseña que la resiliencia no es la ausencia de sufrimiento, sino la capacidad de funcionar a pesar de él. Ben se convirtió en un símbolo de autonomía, inspirando a miles de personas ciegas a abandonar el bastón y confiar en sus capacidades latentes. Pero también nos recordó que el cuerpo humano tiene fronteras biológicas infranqueables. La ciencia aprendió del caso de Ben que la ecolocalización es una capacidad que todos los seres humanos poseemos en estado latente. Tras su muerte a los 16 años, se crearon programas de entrenamiento basados en sus técnicas, demostrando que personas que perdieron la vista en la edad adulta también podían aprender a ver con sonidos, aunque nunca con la fluidez que Ben logró gracias a su plasticidad infantil. Ben Underwood no fue un milagro aislado, sino un explorador de las capacidades ocultas del cerebro humano. Su vida fue breve, pero dejó un legado que hoy permite a miles de personas ciegas navegar el mundo con una libertad que antes se consideraba imposible. El caso de Ben Underwood nos obliga a replantear la pregunta fundamental: ¿qué es la realidad? Si un niño puede montar en bicicleta y jugar al baloncesto sin ojos, significa que nuestra percepción del mundo es mucho más flexible y subjetiva de lo que nos atrevemos a admitir. Ben nos demostró que la discapacidad no es una condena irreversible, sino un desafío que empuja al cerebro a desplegar estrategias creativas de supervivencia. Su historia no es solo un relato de superación personal, sino una prueba científica de que el potencial humano está limitado más por nuestras creencias sobre lo que es posible que por nuestra propia biología. Hoy,
La neurociencia utiliza el caso de Ben para desarrollar dispositivos de sustitución sensorial, como gafas que convierten imágenes en sonidos o chalecos que traducen datos visuales en vibraciones táctiles. Estamos entrando en una era donde podremos ampliar nuestros sentidos, inspirados por la forma en que Ben expandió los suyos. Su sacrificio y su curiosidad natural abrieron una puerta hacia la comprensión de un cerebro dinámico, flexible y capaz de reorganizarse ante la adversidad más extrema. Ben no solo aprendió a ver en la oscuridad, nos enseñó a todos nosotros a ver el cerebro humano con nuevos ojos. La historia de Ben Underwood es un recordatorio de que cada uno de nosotros posee una maquinaria interna diseñada para la adaptación. A veces, solo hace falta que se apague una luz para que descubramos que tenemos la capacidad de encender otra mucho más potente. Si historias como esta, basadas en el rigor científico y el asombro humano, te ayudan a comprender mejor de qué eres capaz, te invito a suscribirte y activar la campana, porque entender cómo funciona el cerebro cuando algo falla es la única manera de valorar realmente cómo funciona cuando todo parece normal. Gracias por acompañarnos en este viaje al centro de la mente.